8:21 de la mañana y tal como lo habíamos señalado, ahora estamos con el ministro de Defensa, Rafael Rey, quien tiene la gentileza de visitarnos. Le decimos buenos días y le preguntamos de frente, como se dice aquí en CPN Radio, el tema de Sendero Luminoso y los posibles atentados. El lunes 17 fue un aniversario más de Chuschi. Usted levantó una polvareda anunciando que funcionarios del gobierno, el propio presidente estaban amenazados. Bueno, hubo algunas precisiones, algunos énfasis de parte del ministro del Interior. ¿Cómo es la cosa, ministro? Mil gracias por la pregunta, Víctor Andrés, porque repito lo que dije. Para el país, para el Estado de Derecho, Sendero no representa un peligro. Pero, y este pero es muy importante, para la población de la zona del BRAE y del Guayaga, para los policías y militares que tienen que enfrentarlo a Sendero en su relación con el narcotráfico, es decir, el narcoterrorismo, por supuesto que es una amenaza. Es tan amenaza que de vez en cuando matan a campesinos, matan a policías, matan a militares, ¿no es cierto? Asesinan, diría yo. Algunos periodistas y algunos medios, por ejemplo, dijeron, giro sorpresivo. No, señor, no tuve en las declaraciones mías, porque adujeron que yo había dicho que era una amenaza para el país. Nunca he dicho que es una amenaza para el país, para el Estado de Derecho, pero sí he dicho, y a veces algunos periodistas no recogen, sin intención, pero algunos creo que con mala intención, las precisiones. Ahora bien, para la autoridad, pero de todas maneras, también comenté que para las autoridades y establecimientos públicos, especialmente en fechas significativas para el senderismo, sí pueden ser blanco de un ataque. Un coche bomba, un petardo, lo ponen 2 personas o incluso una persona. O sea que, fíjense la incoherencia, los de la Comisión de la Verdad, por ejemplo, dijeron en su Pero informe, lo que dijo aquel ministro del Interior es que no tienen capacidad. No, dijo otra cosa, y que más o menos los analistas señalan, que el sendero mayoritario, no el del BRAE y del Guayaga, está preparándose para participar en elecciones, en regiones y en municipios. Eso no descarta, sí, y eso no descarta que cometan asesinatos, que puedan eventualmente cometer atentados, o incluso propaganda en universidades o volanteando, cosa que también hay que procurar evitar. Como en efecto ha ocurrido en Ayacucho. Yo he estado en el BRAE 17 y 18, además, para que no se piense que tengo miedo como algún infame periodista ha dicho, ¿no? Claro, lo que pasa es que sus declaraciones fueron, digamos, interpretadas de diversas maneras, de la lista, cortina de humo, entonces... Eso más que interpretaciones son aducciones, exacto. Por ejemplo, lo de la cortina de humo, qué gracioso. Yo le había enviado la precaución por los informes que habíamos obtenido de posibles atentados, que además no es algo nuevo, sino absolutamente lógico. No necesariamente el 17 y el 18, como ha dicho alguno. Rey se fregó porque el 17, fíjese la barbaridad que han puesto un periodista, Rey quedó mal porque el 17 no hubo ningún atentado. Como si a mí me alegrara que hubiera algún atentado. No, pero además no se trata del 17 o del 18 o del 19 necesariamente, es alrededor de lo que consideran la semana del aniversario de Sendero. Bueno. Ahora bien, entonces, la pregunta era... cortina de humo. Cortina de humo, qué gracioso. Yo le envío a los ministros, cuando recibimos la información de inteligencia de esta posibilidad, un memorándum de precaución con una serie de instrucciones para que tomen en cuenta, para asegurar su propia seguridad y la de su gente, 2 semanas, casi 20 días antes de los hechos de las visitas de Fujimori, que dicen que para eso hice la cortina de humo. Que no sean demagogos, que no sean simplones, que por lo menos, si quieren inventar algo, sean un poquito más imaginativos, ¿no? Las visitas de Fujimori y la cortina de humo, bueno. Pero se dijo otra cosa. Usted su propio despacho había denunciado esta irregularidad en una adquisición de fusiles belga. Sí. Es su propio despacho. Sí. Ponemos el parche ahí y algo así como que, bueno, se lanzó esta alarma para que la prensa no vaya tanto por ahí, se dijo. Por eso, yo no puedo ser responsable de todas las irresponsabilidades de algunos que fungen de periodistas y lo único que hacen es actuar como políticos, o
de políticos que les encanta actuar hablando, con pura demagogia. Lo que puedo decir es que no pretendo distraer nada, eso está en proceso de investigación y ayer mismo he pasado un memorándum para asegurarme que esa investigación sea lo más pronto, termine con resultados lo más rápido posible. Pero no me interesa distraer la atención de nada. Lo que me interesaba era efectivamente, no como también me han acusado, sembrar pánico. Oigan, miren la incoherencia, esto es otra incoherencia. Cuando en ocasiones anteriores se han recibido informes de inteligencia y no se ha anunciado nada, o no se han hecho advertencias, o no se han tomado precauciones, después sucedía algo y decían, ¿cómo es posible si tal fecha los servicios de inteligencia dijeron esto? ¿Cómo es posible que ustedes no hayan anunciado, no hayan advertido para tomar nuestras precauciones? Cuando al revés, en previsión de un posible atentado, que gracias a Dios hasta ahora no se ha producido, y espero también con la ayuda de Dios que no se produzca, con la ayuda de Dios y con las precauciones nuestras, dicho sea de paso, porque como dice el dicho, a Dios rogando y con el mazo dando. Ahora bien, pero entonces si no se produce, entonces ahora resulta que por haber advertido y decir que tomemos precauciones las autoridades y los funcionarios públicos, entonces ahora es ¿cómo es posible que alarme usted a la población? Es decir, estos politiqueros, con perdón, o estos para que no se ofendan, no llaman los politiqueros, estos políticos, ¿no?, demagogos, porque eso es lo que hacen, demagogia, o algunos periodistas que no hacen periodismo serio, sino periodismo alarmista, o simplemente para desacreditar a los otros, que aprendan a tener más respeto por la ciudadanía, eso es todo. Ahora, ministro, acaba de leer que se han pedido facultades extraordinarias al Ejecutivo a pedido en materia de terrorismo, drogas, fuero militar, policial y uso de fuerza por parte de las Fuerzas Armadas. Sí. ¿Para qué? Bueno, para adecuar la legislación a dos cosas. Una, a las sentencias del Tribunal Constitucional recientemente obtenida, donde se nos dio la razón en una serie de aspectos, por ejemplo, que el fuero militar policial tenía que existir y cuáles eran los delitos que el fuero tenía competencia exclusiva para investigar y sancionar eventualmente. Y además legislación que permita efectivamente que nuestra gente que combate al narcoterrorismo no resulte después acusada en base a posibles interpretaciones ambiguas de leyes que se interpretan o que se pueden interpretar de distintas maneras, para evitar que los que nos están defendiendo a nosotros resulten después, por influencias de algunos supuestamente defensores o autocalificados defensores de los derechos humanos, acusando injusta e indebidamente a nuestra gente. Ministro, no se va a hacer ninguna, además sería inconstitucional, nadie pretende la impunidad ni nada, pero lo que sí queremos es que no sea en materia de abuso nuestra gente, que merece el respaldo moral y por supuesto el respaldo legal. Ministro.